En las calles heladas de Valle Blanco, un veterano sin hogar llamado Mateo y su leal pastor alemán Baluarte solo buscaban un refugio del viento cortante. Mateo, un hombre forjado en el silencio y el honor militar, cargaba con el peso de un pasado que lo había dejado a la deriva, con su perro como su única ancla en el mundo. Su anónima travesía estaba a punto de colisionar con el corazón de una comunidad que no sabía que necesitaba un salvador, un héroe silencioso cuya mayor batalla no se libraría en un campo lejano, sino en la plaza de un pueblo olvidado por el progreso. El destino se manifestó en una noche de ventisca, cuando el ladrido insistente de Baluarte lo guió hasta una pequeña figura caída en la nieve. Era doña Elvira, la anciana propietaria de la panadería Pan del Cielo, el corazón latente del pueblo. El entrenamiento de Mateo afloró y, con un instinto protector que creía perdido, la salvó del frío mortal, un acto de bondad que cambiaría su camino para siempre. Acogido por la gratitud de Elvira, Mateo encontró más que un techo, encontró un propósito en el calor de la panadería. Sin embargo, una sombra se cernía sobre Valle Blanco, la codiciosa Omnicorp, una corporación que deseaba demoler el casco histórico para construir un complejo de lujo, y la panadería de Elvira era el último bastión de resistencia. La lucha de Elvira contra la corporación era una batalla de David contra Goliat, y su frágil salud comenzaba a ceder bajo la presión. Tras su fallecimiento, dejó a Mateo no solo la tristeza de su pérdida, sino también una carga y una llave. Mientras organizaba sus enseres, Mateo descubrió un antiguo documento escondido, la escritura fundacional del pueblo, que contenía una cláusula olvidada que protegía la manzana como patrimonio histórico. El clímax no llegó con violencia, sino con la fuerza de la verdad. En una tensa audiencia pública, Mateo, un hombre de pocas palabras, se alzó ante los arrogantes abogados de Omnicorp. Con la escritura en la mano, expuso la avaricia de la corporación y recordó a la comunidad su propia historia y su fuerza, uniendo a todos en una voz rotunda. Omnicorp fue derrotada, su corrupción expuesta por el honor de un solo hombre. Como se reveló en el testamento de Elvira, Mateo heredó la panadería Pan del Cielo, dejando de ser un trotamundos para convertirse en el guardián del legado del pueblo. No solo encontró un hogar, sino una misión, proteger a la comunidad que lo había acogido y le había devuelto la fe en la humanidad. Ya no era un soldado sin guerra, sino un pilar sobre el que se reconstruiría el futuro de Valle Blanco. Esta es una historia sobre cómo la bondad puede ser el arma más poderosa y cómo un propósito puede curar las heridas más profundas. ¿Desde dónde nos ves? Dale a me gusta a este video y suscríbete para más historias como esta. El viento helado de Valle Blanco era una bestia invisible con garras de hielo, un depredador que acechaba en los callejones empedrados y silbaba a través de los marcos de las ventanas de las casas de piedra. Para Mateo, cada ráfaga era un viejo conocido, un recordatorio físico de la vacuidad que sentía en su interior. Caminaba con la espalda recta, una disciplina grabada a fuego en su médula espinal por años de servicio, pero sus ojos delataban un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. Eran los ojos de un hombre que había visto demasiado, que había perdido demasiado, y que ahora solo buscaba un silencio que ni la soledad del mundo civil le podía ofrecer. Sus botas gastadas apenas hacían ruido sobre la fina capa de nieve que cubría el suelo, un polvo de diamante bajo la luz pálida de las farolas. A su lado, Baluarte caminaba con la misma dignidad silenciosa. El pastor alemán, con su pelaje denso y sus orejas siempre alerta, no era una mascota, sino un camarada, el último vestigio de un mundo ordenado donde la lealtad era un código inquebrantable. El frío mordía a través de la tela raída del abrigo de Mateo, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba entrenada para ignorar las incomodidades del cuerpo. Lo que no podía ignorar era el hambre, un nudo sordo en el estómago que le recordaba constantemente su precariedad.
Sin embargo, en medio de la desolación de la plaza del pueblo, un aroma se abrió paso a través del aire gélido, una mezcla celestial de levadura, azúcar tostado y calor. Provenía de la única tienda que aún tenía luz, una pequeña panadería con un letrero de madera tallada a mano que decía «Pan del cielo». La luz que se derramaba desde su escaparate no solo iluminaba la nieve, sino que parecía proyectar una promesa de refugio, un santuario en medio de la tormenta. Fue ese olor, ese faro de calidez, lo que hizo que Mateo se detuviera. Vio la silueta de una mujer mayor tras el mostrador, sus cabellos blancos como la nieve de fuera, moviéndose con la eficiencia de una vida dedicada a su oficio. Y entonces vio algo más. Dos figuras oscuras, recortadas contra la luz, hombres con trajes caros que no encajaban en la humilde estampa del pueblo. Sus posturas eran agresivas, sus gestos cortantes. No necesitó oír sus palabras para entender la naturaleza de su visita. Era una intrusión, una profanación de aquel pequeño templo de paz. Vio cómo uno de los hombres golpeaba el mostrador con un fajo de papeles y la anciana retrocedía un paso, su frágil cuerpo temblando, aunque su rostro mantenía una expresión de terca dignidad. Un interruptor se accionó en la mente de Mateo, un instinto protector que creía enterrado bajo capas de apatía y dolor. No era una elección, era un imperativo. Baluarte sintió el cambio en su compañero antes incluso de que Mateo diera un paso. Un gruñido bajo y profundo vibró en el pecho del perro, un sonido que no era de agresividad, sino de advertencia. Sus ojos, de una inteligencia casi humana, estaban fijos en los dos hombres del interior de la panadería. Mateo posó una mano tranquilizadora sobre el lomo de Baluarte, un gesto que decía «espera». Abrió la puerta de la panadería y el tintineo de una pequeña campana anunció su llegada, cortando la tensión como un cuchillo. El calor y el aroma del pan lo golpearon con una fuerza abrumadora, un recuerdo sensorial de un hogar que ya no existía. Los dos hombres de Omnicorp se giraron bruscamente, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y fastidio al ver entrar a un hombre sin techo, con un perro imponente a su lado. «La tienda está cerrada», espetó el más alto, con una voz cargada de desprecio. Mateo no le respondió. Su mirada se posó en la anciana, doña Elvira, y luego volvió a los hombres. No había ira en sus ojos, solo una calma de acero. «Dejen en paz a la señora», dijo Mateo. Su voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad que silenció la habitación. El segundo hombre soltó una risa burlona. «¿Y quién nos lo va a impedir? ¿Tú?» Mateo no se movió. Baluarte a su lado dio un paso adelante, y el gruñido se hizo más audible. El perro no enseñó los dientes, no ladró, su mera presencia era una promesa de acción contenida. Los hombres intercambiaron una mirada. Eran matones corporativos, acostumbrados a intimidar a ancianos y a gente indefensa con amenazas legales y económicas, no a enfrentarse a la tranquila determinación de un hombre que no tenía nada que perder y a un animal que lo defendería hasta la muerte. Vieron en los ojos de Mateo algo que no entendían, una ausencia de miedo que los desarmó por completo. «Esto no ha terminado», dijo el primer hombre, recogiendo sus papeles con un gesto brusco. Se dirigieron hacia la puerta, pasando junto a Mateo con cuidado de no rozarlo. Cuando salieron, el frío pareció seguirlos, y la pequeña campana sonó de nuevo, esta vez como un suspiro de alivio. El silencio llenó la panadería, roto solo por el crepitar del horno. Doña Elvira miró a Mateo, sus ojos acuosos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. «Gracias, hijo mío, gracias», susurró, su voz temblorosa. «No tenías por qué hacerlo». Mateo simplemente asintió, listo para darse la vuelta y volver a la noche, a su vida anónima. Su deber estaba cumplido. «Espera», le detuvo ella, su voz ganando fuerza. «Tienes que entenderlo. Esos hombres no se detendrán con amenazas. Esto es mucho más grande que yo o mi panadería. Quieren destruir todo esto». Su mano temblorosa señaló a través de la ventana, hacia la plaza del pueblo dormida bajo la nieve. Las semanas que siguieron se convirtieron en una guerra de desgaste silenciosa, una batalla librada no en trincheras de barro, sino en el alma de una anciana y en el corazón de un pueblo.
Mateo observaba cómo la sombra de Omnicorp se alargaba sobre el pan del cielo, no con la violencia de un asalto frontal, sino con la crueldad metódica y desalmada de un asedio burocrático. Cada mañana el cartero dejaba un nuevo sobre con el logotipo brillante de la corporación, un cuervo negro y angular que parecía una promesa de mal agüero. Cada carta, redactada en un lenguaje legal enrevesado y amenazante, era una nueva estocada. Mateo las interceptaba todas, leyéndolas en la soledad de la trastienda antes de arrojarlas a las brasas del horno, convirtiendo sus amenazas en cenizas. Pero el veneno se filtraba, las llamadas telefónicas se volvieron incesantes, voces sin rostro, impersonales y cortantes que hablaban de plazos, de expropiaciones y de una compensación justa que sonaba a insulto. Mateo se convirtió en el filtro, en el muro de contención, pero sentía cómo la presión tóxica se colaba por las grietas, agriando el aire que antes solo olía a amor y a levadura. Veía el desgaste en los hombros de doña Elvira, cada vez más encorvados, como si el peso de la avaricia del mundo entero se hubiera posado sobre ellos. Veía el temblor de sus manos cuando espolvoreaba harina sobre la mesa de amasar, un gesto que antes era tan firme y seguro como la salida del sol y que ahora delataba su fragilidad. Su risa, que solía llenar el local como el tintineo de plata, se había vuelto quebradiza, un eco doloroso de lo que fue. La lucha le estaba consumiendo desde dentro, apagando la luz de sus ojos con una tristeza profunda y resignada. Mateo redobló sus esfuerzos, levantándose aún más temprano para tener el pan listo antes del alba, asegurándose de que el local estuviera impecable, fregando los suelos hasta que reflejaban la luz cálida de las bombillas. Intentaba construir con sus acciones una fortaleza de normalidad contra la marea de la codicia, un santuario donde la maldad no pudiera entrar. Pero sabía que era una batalla perdida contra el tiempo y la fragilidad de un corazón demasiado bueno para un mundo tan cruel. Una tarde, mientras el sol poniente teñía de un naranja melancólico la nieve de la plaza, la encontró sentada en su viejo sillón de mimbre junto al horno que por primera vez en muchos años estaba apagado. No lloraba, su mirada estaba perdida en la distancia, como si viera desfilar los fantasmas de un valle blanco que ya no existía. Él se acercó en silencio, y ella, sin girarse, extendió su mano arrugada. Mateo la tomó, sintiendo la piel fina como el papel de seda, y el frío que la invadía a pesar del calor residual de la panadería. «Esta panadería no está hecha de ladrillos, hijo mío», susurró ella, su voz apenas un hilo de aliento, un murmullo que se mezclaba con el crepitar de las últimas brasas. Está hecha de recuerdos, de las risas de los niños que venían a por sus bollos, de las confidencias de los enamorados que compartían un café, de las lágrimas de los que se fueron para no volver. Es el corazón de este pueblo. Apretó su mano con una fuerza sorprendente, y sus ojos, ahora claros y fijos en los de él, le transmitieron una orden, un legado, una súplica que trascendía las palabras. «Protégela». Esa palabra resonó en el alma de Mateo con la fuerza de un juramento sagrado, un eco de los votos que una vez hizo a su bandera. Fue la última orden que recibiría de ella. Doña Elvira falleció esa misma noche, en paz, mientras dormía, como si al entregarle su carga, su espíritu por fin hubiera encontrado permiso para descansar. Un silencio antinatural, denso y pesado, cayó sobre Valle Blanco. La campana de la puerta de la panadería no sonó, el olor a pan no flotó en el aire matutino. Para Mateo, el vacío era ensordecedor, un regreso a la soledad que creía haber dejado atrás. Pero esta vez era diferente. No era la apatía de un hombre sin rumbo, era la calma tensa de un soldado al que se le ha encomendado la defensa del último bastión. Mientras estaba de pie en medio de la panadería silenciosa, con Baluarte a sus pies gimiendo suavemente, tomó una decisión irrevocable. Ya no podía marcharse. Esta era su lucha ahora. Días después del funeral, un evento sombrío que reunió a todo el pueblo en la pequeña iglesia de piedra, Mateo comenzó la dolorosa tarea de ordenar las pertenencias de Elvira. No era por curiosidad, sino por deber. Cada objeto era un fragmento de una vida bien vivida,
libros de recetas con anotaciones en los márgenes, fotografías en blanco y negro de rostros sonrientes que le devolvían la mirada desde otro tiempo, un dedal de plata gastado por décadas de uso. En el fondo de un viejo armario de roble, detrás de pilas de mantelería de lino que aún olían a lavanda, encontró una pequeña caja de madera de nogal. Estaba cerrada con una cerradura de latón oxidado por el tiempo y la humedad. Recordó haberla visto usar una pequeña llave que guardaba siempre dentro de su libro de oraciones. Con un respeto casi reverencial, Mateo fue a buscarlo a su mesita de noche. La llave estaba allí, delgada y ornamentada, marcando un pasaje del libro de los Salmos que hablaba de la justicia y la protección de los débiles. El cerrojo se dio con un chasquido seco que resonó en el silencio de la habitación. El interior olía a cedro y a tiempo. Contenía un par de guantes de encaje, una medalla religiosa y debajo de todo, un fajo de documentos atados con una cinta de seda que alguna vez fue azul. Al principio, pensó que eran cartas personales o viejas facturas. Las apartó con cuidado, pero algo llamó su atención. Un sello de cera roja, resquebrajado, pero aún reconocible sobre el documento más grande y grueso, doblado en 4. Lo desdobló con la delicadeza de un artificiero desactivando una bomba. El pergamino era grueso, amarillento por los siglos, y la tinta sepia había palidecido, pero la caligrafía era inconfundiblemente antigua y solemne. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el encabezado, escrito en una tipografía majestuosa: Acta de fundación y concesión de tierras de la villa de Valleblanco. Su corazón empezó a latir con una fuerza sorda y poderosa contra sus costillas. Con el dedo tembloroso, siguió las líneas de un párrafo específico, una cláusula escrita en un lenguaje arcaico que hablaba de los terrenos comunales cedidos por la corona. Y entonces lo vio, un apéndice legal, casi una nota al pie olvidada por la historia, que establecía que la manzana central de la villa, donde se erigían la iglesia, la plaza y los comercios fundacionales, incluida la parcela de la panadería, era un bien inalienable y perpetuo de la comunidad, protegido por decreto real contra toda venta, embargo o demolición con fines de lucro privado. Mateo levantó la vista del documento, el aire atrapado en sus pulmones, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo sujetaba. No sostenía un simple papel viejo, sostenía un escudo, sostenía la justicia, sostenía el arma que necesitaban para salvar Valleblanco. La mañana siguiente, el sol se alzó sobre Valleblanco con una claridad fría y cortante, como si el cielo mismo se hubiera purificado durante la noche. Mateo se encontraba de pie en el centro de la panadería, el documento fundacional extendido sobre la gran mesa de amasar, sus bordes de pergamino curvados por los siglos. La luz pálida que entraba por el escaparate iluminaba la tinta desvaída, convirtiéndola en un mapa de un tesoro olvidado. Baluarte, sentado a sus pies, apoyaba la cabeza en su rodilla, sintiendo la tensión que emanaba de su compañero, una quietud cargada de propósito, la misma que precedía a una misión. Mateo no sentía euforia, sino el peso abrumador de una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora aceptaba como propia. Este papel no era solo una prueba, era una orden, el último mandato de Elvira. Sabía que no bastaba con tener la verdad en sus manos, tenía que convertirla en un arma, y para eso necesitaba un ejército. Su primer movimiento fue estratégico y calculado. Se dirigió al ayuntamiento, un pequeño edificio de piedra con más historia que poder. El alcalde, un hombre de hombros caídos y mirada evasiva, escuchó a Mateo con una paciencia condescendiente mientras examinaba el documento. Lo sostuvo contra la luz, lo olisqueó como si pudiera detectar su autenticidad por el aroma, y finalmente lo devolvió a la mesa con un suspiro que era una sentencia. «Es una curiosidad histórica, Mateo, nada más», dijo, con la voz de un hombre que había aceptado la derrota mucho antes de que empezara la batalla. «Omnicorp tiene un ejército de abogados. Esto no los detendrá, solo enfurecerá a la bestia».
Mateo vio en sus ojos no malicia, sino el profundo y paralizante miedo del hombre común frente a un poder incomprensible. La vía oficial estaba cerrada, tendría que abrir su propio camino. Esa noche, encendió las luces de la panadería por primera vez desde la muerte de Elvira. Colocó un cartel escrito a mano en la puerta. Reunión de vecinos, 20 horas, es importante. Y esperó. Poco a poco llegaron. Entraban en pequeños grupos, con la curiosidad luchando contra el escepticismo en sus rostros. Eran los rostros de Valleblanco, el herrero con las manos permanentemente manchadas de hollín, la maestra de escuela con sus gafas y su expresión preocupada, el joven agricultor cuya familia había trabajado esas tierras durante generaciones. Se congregaron en silencio, sus abrigos de invierno llenando el espacio con el olor a lana húmeda y a nieve. Mateo se paró detrás del mostrador, no como un orador, sino como un comandante ante su unidad. No alzó la voz, no usó palabras floridas. Su entrenamiento le había enseñado que la claridad y la convicción eran las herramientas más eficaces. Omnicorp cree que somos débiles porque estamos desorganizados, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante. Creen que pueden aplastarnos uno por uno. El alcalde cree que no podemos luchar. Están equivocados. Desplegó el acta fundacional sobre el mostrador para que todos la vieran. El silencio se hizo más profundo mientras la gente se inclinaba para observar el antiguo pergamino, un objeto casi mítico que representaba sus raíces. Mateo no les pidió que tuvieran fe ciega en un trozo de papel viejo. En cambio, activó el modo de pensamiento táctico que había sido su salvavidas en el campo de batalla, traduciendo una situación civil desesperada al único lenguaje que entendía a la perfección, el de la estrategia y las operaciones. Su mente no veía a vecinos asustados, sino a una unidad con activos y recursos sin explotar. Vio al herrero no como un hombre que forjaba hierro, sino como un símbolo de la fuerza y la resistencia inquebrantable del pueblo. Vio a la maestra no como una simple educadora, sino su oficial de comunicaciones, la persona perfecta para redactar cartas claras y persuasivas, para educar a todos sobre sus derechos. El joven agricultor era su experto en logística, conocedor de cada camino y cada familia del valle. La panadería se convirtió en su cuartel general, la mesa de amasar en su mapa de operaciones. Con un trozo de carbón del horno apagado, comenzó a dibujar un plan, no de ataque, sino de resistencia organizada. No lucharemos con violencia, declaró, su voz adquiriendo una firmeza que infundía calma y autoridad. Lucharemos con la verdad y la unidad. Seremos disciplinados, seremos implacables, seremos una sola voz. Les explicó la estrategia como si estuviera informando a un pelotón antes de una misión crítica. Dividió al pueblo en equipos. El equipo de investigación, liderado por la maestra, se encargaría de buscar precedentes legales, de contactar a historiadores que pudieran validar la autenticidad y la vigencia de la cláusula. El equipo de comunicación se encargaría de difundir el mensaje, no solo dentro de Valleblanco, sino en los pueblos vecinos y en la prensa comarcal, creando una red de apoyo que Omnicorp no podría ignorar. Un tercer equipo de acción pacífica organizaría una campaña de cartas y llamadas a las oficinas de la corporación y a los políticos locales, una ofensiva burocrática constante y metódica diseñada para desgastar al enemigo, para demostrarles que no se enfrentaban a una anciana solitaria, sino a una comunidad unida y decidida. Mateo se movía con una economía de gestos, su presencia llenando el local. No sonreía, no ofrecía falsas esperanzas, pero en su mirada había una certeza absoluta que era más contagiosa que cualquier discurso apasionado. Les enseñó a ser estratégicos, a no dejarse llevar por la ira, a documentar cada interacción con los agentes de Omnicorp, a responder a las amenazas con el silencio digno de la ley. Por primera vez en meses, la gente de Valleblanco dejó de mirar al suelo. Se miraron unos a otros, y luego a Mateo. Vieron en él no a un vagabundo, sino a un líder inesperado, un guardián silencioso que había despertado el espíritu dormido de su comunidad.
El escepticismo inicial se derritió, reemplazado por una chispa de esperanza. «Yo me apunto», dijo el herrero, su voz grave como el golpe de un martillo sobre el yunque. «Y yo», añadió la maestra, ajustándose las gafas con un gesto decidido. Uno a uno, los demás asintieron. Un murmullo de acuerdo se convirtió en un coro de determinación. El plan de Mateo les había dado algo que Omnicorp les había robado, un sentido de control sobre su propio destino. En los días siguientes, Valle Blanco se transformó. La apatía dio paso a una febril actividad coordinada. Las luces del ayuntamiento permanecían encendidas hasta tarde, no por el alcalde, sino por el equipo de investigación de la maestra, que desempolvaba archivos centenarios. El viejo tablón de anuncios de la plaza, normalmente lleno de avisos sin importancia, se convirtió en un centro de información con copias de la cláusula del acta y horarios de las reuniones. Mateo supervisaba todo desde la panadería, su cuartel general. No daba órdenes, sino directrices. Coordinaba los esfuerzos, resolvía disputas y, sobre todo, escuchaba. Baluarte permanecía a su lado, un centinela leal que parecía entender la importancia de la misión. La respuesta de Omnicorp no se hizo esperar. Primero enviaron a sus matones, los mismos hombres que habían intimidado a Elvira. Pero esta vez no encontraron a un pueblo asustado. Encontraron a ciudadanos que los miraban a los ojos, que grababan sus amenazas con sus teléfonos móviles y que respondían a sus bravuconadas con una calma inquebrantable, tal y como Mateo les había instruido. Frustrados, los matones se retiraron. La corporación se dio cuenta de que se enfrentaba a algo más que un simple obstáculo. La resistencia de Valle Blanco era organizada, metódica y, lo peor de todo, legal. Entonces, una tarde, mientras el equipo de comunicación pegaba carteles en la plaza, llegó la notificación oficial. Un mensajero con uniforme entregó un sobre al herrero, que lo abrió con manos temblorosas. No era una orden de desalojo, era algo mucho más definitivo. El herrero corrió hacia la panadería, con el papel en la mano. «Mateo», dijo sin aliento, «lo han encontrado, saben de nuestra resistencia». Mateo tomó la carta. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto legalista. Omnicorp, creyendo que podía aplastar a la comunidad con el peso de su poderío legal en un foro público, había solicitado una audiencia pública final y vinculante en el juzgado comarcal para resolver la disputa de la expropiación. La fecha estaba fijada, en 2 semanas. Era su movimiento final, un todo o nada para aniquilar su esperanza de una vez por todas. El día de la audiencia, el aire en el juzgado comarcal era gélido, una frialdad que no provenía del clima, sino de la arquitectura impersonal y la solemne gravedad del procedimiento. Las paredes, revestidas de una madera oscura y lustrosa, parecían absorber no solo el sonido, sino también la esperanza, creando una atmósfera de mausoleo donde los sueños de una comunidad habían venido a morir. Mateo estaba sentado en la segunda fila, con Baluarte tumbado a sus pies, una isla de calma peluda en un mar de ansiedad. Sentía la tensión de sus vecinos como una corriente eléctrica, un zumbido palpable de miedo y resignación. Eran gente buena, gente trabajadora, pero en aquel entorno se veían pequeños, sus ropas sencillas y sus rostros curtidos por el trabajo, desentonando con el brillo pulido de la ley. Al frente, el equipo legal de Omnicorp era la encarnación de la arrogancia corporativa. Su abogado principal, un hombre llamado Vargas, se movía con la fluidez de un depredador en su territorio. Su traje era una armadura de seda gris, sus zapatos reflejaban las luces del techo como espejos negros, y su sonrisa, un destello fugaz de dientes demasiado blancos, nunca llegaba a sus ojos. Cuando se levantó para hablar, su voz llenó la sala, una voz educada y meliflua que gotea veneno con cada sílaba perfectamente articulada. Mateo lo observó, no con el miedo de sus vecinos, sino con el análisis frío de un soldado evaluando a su enemigo. Vargas no usaba argumentos, usaba armas. Desplegó gráficos y proyecciones, números y estadísticas que pintaban a Valle Blanco no como un hogar, sino como un activo de bajo rendimiento, una anomalía en un balance que debía ser corregida. Hablaba de revitalización económica y progreso inevitable, palabras huecas que significaban la aniquilación de todo lo que el pueblo amaba.
Se refirió a la panadería de Elvira como una unidad comercial obsoleta y a las casas centenarias como estructuras ineficientes. Cada palabra era un insulto calculado, un intento de despojar al pueblo de su dignidad, de reducir su historia a un simple obstáculo en el camino del profit. Mateo sintió cómo la desesperación se asentaba sobre la sala como un sudario. Vio a la maestra de escuela, que había preparado con esmero su defensa comunitaria, hundirse en su asiento, sus notas temblando en su mano, su discurso cuidadosamente elaborado desmoronando ante el ataque implacable de la jerga legal. Vargas se burlaba de sus apegos sentimentales, de su resistencia anacrónica al futuro. Mateo apretó la mandíbula. Dentro de la carpeta de cartón que sostenía sobre su regazo, sentía el contorno frágil del acta de fundación. Era un escudo de papel contra un tanque de acero, pero era todo lo que tenían. El abogado concluyó su presentación con un golpe de gracia, mostrando una orden de expropiación preliminar firmada por un juez de una instancia superior, un documento que parecía sellar su destino de forma irremediable. «La ley, señoría», dijo Vargas, volviendo a su asiento con la suficiencia de quien acaba de dar el jaque. Al regreso a su asiento, Vargas se burló de sus apegos sentimentales, de su resistencia anacrónica al futuro. Mateo apretó la mandíbula. Dentro de la carpeta de cartón que sostenía sobre su regazo, sentía el contorno frágil del acta de fundación. Era un escudo de papel contra un tanque de acero, pero era todo lo que tenían. Un silencio pesado, el silencio de la derrota, cayó sobre la sala. El juez, un hombre de rostro cansado y ojeras profundas, suspiró. Miró los papeles de Omnicorp, luego a los rostros desolados de los vecinos de Valle Blanco. ¿Hay algo que la representación de la comunidad desee añadir?, preguntó, su tono denotando una mera formalidad antes de emitir el fallo inevitable. La maestra de escuela negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. El herrero apretó los puños, su cuerpo tenso de rabia impotente. Fue entonces cuando Mateo se puso en pie. El movimiento fue tan silencioso y deliberado que al principio nadie pareció notarlo. Luego, una cabeza se giró, después otra, hasta que todos los ojos de la sala estuvieron fijos en él. El abogado de Omnicorp lo miró con una mezcla de irritación y desdén. «Señoría», dijo Mateo. Su voz no era fuerte, pero era clara y firme, cortando el silencio como una piedra arrojada a un lago en calma. El juez levantó una ceja, sorprendido. «¿Y ustedes?» «Soy un vecino», respondió Mateo. Vargas se levantó de un salto. «Protesto, señoría. Este hombre no tiene legitimación procesal. Es un vagabundo. No tiene nada que ver en este asunto». Mateo no le dirigió ni una mirada. Sus ojos estaban fijos en el juez. «Con su permiso, tengo algo que pertenece a este pueblo». Avanzó por el pasillo central, sus botas gastadas marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol. Baluarte, sin recibir ninguna orden, se levantó y se sentó junto a su asiento vacío, un guardián silencioso velando por su puesto. Al llegar al estrado, Mateo no depositó la carpeta sobre la mesa de los abogados, sino que la colocó directamente sobre el alto escritorio del juez. La abrió con cuidado y extrajo el antiguo pergamino. Vargas soltó una carcajada. «¿Qué es eso? ¿El mapa de un tesoro? Señoría, esto es un circo». El juez, sin embargo, miraba el documento con curiosidad. La caligrafía antigua, el sello de cera resquebrajado, había algo en él que imponía respeto. «Señoría», dijo Mateo, girándose ligeramente para mirar a un hombre mayor sentado en la primera fila, el historiador local al que habían consultado. El historiador, un hombrecillo de pelo blanco y gafas gruesas, fue llamado al estrado. Sus manos temblaban visiblemente mientras tomaba el pergamino. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía sentir. El historiador se aclaró la garganta, sus ojos recorriendo las líneas de tinta sepia. De repente, su respiración se entrecortó. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner, como si no pudiera creer lo que veía. Levantó la vista y sus ojos acuosos buscaron los de Mateo, luego los del juez. Es el acta de fundación original de la villa de Valle Blanco. Data de 1684. Y aquí, en el apéndice tercero,
Se detuvo, tragando saliva. Establece, bajo decreto real, que la manzana central de la villa es un bien comunal perpetuo, protegido contra toda venta o demolición con fines de lucro privado. Es patrimonio inalienable de sus gentes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Vargas pasó del rojo de la ira al blanco de la incredulidad. «Eso es absurdo, una ley arcaica sin validez», gritó, perdiendo por primera vez su compostura. Al contrario, dijo el juez, que ahora leía él mismo la cláusula con una atención feroz. Su rostro cansado se había transformado. Miró por encima de sus gafas a Vargas y por primera vez sus ojos brillaron con acero. «Y puedo asegurarle, señor letrado, que este decreto nunca fue derogado». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la derrota, sino de la conmoción, de la justicia que emerge de las profundidades de la historia para deslumbrar el presente. Fue el herrero quien rompió el hechizo. Un único y sonoro aplauso resonó en la sala, como el primer golpe de un martillo sobre el yunque. A él se unió la maestra, y luego otro vecino, y otro, hasta que la sala entera estalló en una ovación atronadora, una mare de sonido que barrió la arrogancia de Omnicorp y lavó el miedo de los corazones de la gente. El juez golpeó con su mazo, no con ira, sino para ser escuchado por encima del júbilo. Orden en la sala. Visto lo visto, se desestima la solicitud de Omnicorp. Caso cerrado. El equipo de Omnicorp recogió sus cosas con una prisa humillante, sus rostros convertidos en máscaras de furia. Mientras la gente de Valle Blanco se abrazaba, reía y lloraba a su alrededor, Mateo permaneció quieto junto al estrado, el antiguo pergamino de vuelta en sus manos. Había cumplido su promesa. Pero mientras observaba los rostros agradecidos que lo rodeaban, una pregunta silenciosa flotaba en su mente. ¿Y ahora qué? Su misión había terminado. Era un soldado sin guerra una vez más. En medio del caos feliz, sintió un toque suave en el brazo. Se giró para ver a un hombre de mediana edad con un traje sobrio y un maletín de cuero, alguien a quien no había visto nunca. El hombre le sonrió con amabilidad. «¿Señor Mateo?», preguntó, con una voz tranquila que se distinguía del bullicio. «Mi nombre es Julián Ríos. Era el notario de doña Elvira». Creo que usted y yo tenemos algo muy importante de qué hablar. Semanas más tarde, el aire de Valle Blanco había cambiado. La frialdad del miedo había sido reemplazada por el calor de una victoria compartida, una calidez que emanaba no solo del sol primaveral que comenzaba a derretir los últimos vestigios de nieve, sino de los corazones de sus gentes. El notario de doña Elvira, Julián Ríos, había citado a Mateo en su despacho, una pequeña oficina sobre la farmacia del pueblo, llena de legajos y del olor a papel antiguo. Mateo acudió con Baluarte a su lado, sintiéndose fuera de lugar entre las estanterías de caoba. Había cumplido su misión, había vengado la memoria de Elvira y protegido su hogar. Ahora el camino volvía a abrirse ante él, una extensión incierta y solitaria. Estaba preparado para marcharse, para reanudar su peregrinaje anónimo, pues ese era el único modo de vida que conocía. El notario, sin embargo, tenía otros planes. Con un gesto solemne, desplegó el testamento de Elvira sobre el escritorio. La caligrafía de la anciana era temblorosa pero firme, cada palabra un testimonio de su voluntad. Julián Ríos se aclaró la garganta y leyó el párrafo final, sus palabras llenando el silencio de la habitación. Y por último, leyó: «Lego mi más preciado tesoro, la panadería Pan del Cielo, junto con la vivienda anexa y todas mis posesiones, a Mateo, el hombre que me demostró que la bondad es el único refugio verdadero en la tormenta. Que él sea su guardián, pues sé que protegerá su corazón como si fuera el suyo propio». El notario deslizó un juego de llaves de hierro sobre la mesa. El tintineo metálico fue el único sonido en la habitación. Mateo miró las llaves, luego al rostro amable del notario. No sentía alegría, sino un peso inmenso, una responsabilidad que lo anclaba a la tierra de una forma que nunca antes había experimentado. Podía irse, podía coger su mochila, llamar a Baluarte y desaparecer en el horizonte, dejando atrás el pueblo y su nueva vida. Sería lo fácil, lo familiar. Pero al mirar por la ventana, vio la plaza de Valle Blanco bullendo de actividad.
Vio al herrero saludando a la maestra, vio a los niños corriendo con bollos recién comprados en otra panadería, y comprendió. Su guerra no había terminado en el juzgado, solo había cambiado de naturaleza. Su misión ya no era luchar contra un enemigo, sino construir, proteger y nutrir. Tomó las llaves, el metal frío se sintió pesado y real en su palma. Ya no era un vagabundo, era el guardián del pan. Un año después, Valleblanco era un pueblo renacido, una joya engastada en el corazón de las montañas que había redescubierto su alma. La victoria contra Omnicorp no solo había salvado sus edificios históricos, sino que había encendido un fuego de orgullo y unidad comunitaria que ardía con más fuerza que nunca. La historia del veterano silencioso y su perro leal se había convertido en una leyenda local, un cuento moderno que los padres contaban a sus hijos sobre el coraje y el honor. La panadería Pan del Cielo era ahora, más que nunca, el corazón latente del pueblo. Desde antes del alba, su chimenea exhalaba un humo fragante que se mezclaba con el aire puro de la montaña, una promesa diaria de calor y sustento. Mateo, con un delantal blanco manchado de harina, se movía tras el mostrador con una eficiencia tranquila y un propósito que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Sus manos, antes entrenadas para la destrucción, ahora creaban. Amasaba el pan con la misma disciplina y concentración que una vez dedicó a su fusil, encontrando en el ritmo repetitivo y honesto del trabajo una forma de meditación, una paz que la victoria militar nunca le había proporcionado. El local ya no era solo una tienda, era un santuario. Las mesas de madera estaban siempre ocupadas por vecinos que compartían un café y una charla, por jóvenes que hacían sus deberes y por viajeros que habían oído hablar del pueblo que se defendió y venían a probar el famoso pan de Mateo. Baluarte, echado sobre una alfombra junto al horno, se había convertido en una mascota para todos, recibiendo caricias de los niños y trozos de pan sobrante de los mayores. Mateo rara vez hablaba mucho, pero no le hacía falta. Su presencia era un ancla para la comunidad. La gente acudía a él no solo por su pan, sino por la calma que emanaba. Escuchaba sus problemas con la misma atención con la que escuchaba el crepitar de la leña en el horno, y aunque sus consejos eran escasos, su mirada firme y su asentimiento silencioso bastaban para que la gente se sintiera comprendida y segura. Había restaurado la vieja campana de la puerta, y su tintineo constante era la banda sonora de la nueva vida de Valleblanco, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, una puerta puede abrirse a la luz. El pueblo había florecido. Pequeños negocios de artesanía habían abierto en los locales que Omnicorp había querido demoler. Las fachadas de piedra habían sido restauradas con esmero, y los geranios volvían a colgar de los balcones. Valleblanco no solo había sobrevivido, se había vuelto más fuerte, más unido, más consciente de su propio valor. Mateo había encontrado mucho más que un techo y un trabajo. Había encontrado una familia, una trinchera que valía la pena defender no con armas, sino con harina, agua y levadura. Al atardecer, cuando el último cliente se había marchado y el olor a pan caliente aún flotaba en el aire, Mateo salió al pequeño porche de piedra tras la panadería. Se sentó en el viejo banco de madera de Elvira, el mismo desde el que ella había observado incontables puestas de sol. El cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras sobre las cumbres nevadas. Baluarte se acercó y apoyó su gran cabeza sobre las rodillas de Mateo, suspirando con una profunda satisfacción. Mateo acarició las orejas del perro, su mirada perdida en la belleza serena del paisaje. El silencio ya no era un vacío lleno de fantasmas, sino un espacio lleno de paz. Las cicatrices de su alma no habían desaparecido, pero ya no dolían. Se habían convertido en un mapa que lo había guiado hasta allí, hasta ese preciso instante de calma perfecta. Había encontrado su hogar. Y, por primera vez en una vida entera, el soldado estaba en paz. La historia de Mateo y Valleblanco es un poderoso recordatorio de que un solo acto de coraje puede despertar la fuerza de toda una comunidad. Nos enseña que el verdadero hogar no es un lugar en el mapa, sino el propósito que encontramos en el servicio a los demás.
¿Cuántas veces vemos una injusticia y miramos hacia otro lado, pensando que nuestra voz es demasiado pequeña para marcar la diferencia? ¿Y no es la defensa de los débiles y la protección de nuestro legado la guerra más honorable que cualquiera de nosotros puede librar? El viaje de este héroe olvidado nos demuestra que nunca es tarde para encontrar la redención, y que incluso en las noches más frías y solitarias, una sola chispa de bondad puede encender una hoguera capaz de devolver el calor y la esperanza a un mundo que los necesita desesperadamente. Comparte esta historia si crees en el poder de la redención y de la comunidad.